tenerlos acá juntos, porque son amigos, hemos charlado en estos últimos años muchas veces, pero creo que nunca charlamos juntos en una nota con La Negra, Albornoz y Nacho Levi de La Poderosa. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué hacen juntos? Fue mucha casualidad, pues yo le escribo de verdad, a Clara, nuestra productora ejecutiva, y le digo, necesito que vengan los chicos de La Pode, porque me habían escrito que estaban haciendo una acción muy importante para el 24, que vamos a hablar de eso, y digo, traelos a los chicos. Y los veo pasar a los dos juntos por la calle. Eso fue loco. Digo, ¿cómo puede ser? Sí, los veo. Está la negra, esa es La Negra primero. Digo, pues ese es Nacho. La Negra se la estamos robando a Santa Fe, sí, cada vez más seguido y en estas últimas semanas en particular con toda la gesta del 24, por todo lo que representa este año y también del 23, porque en La Pode hace algunos años comenzamos a hacer una vigilia en Plaza de Mayo con el acompañamiento de los organismos, obviamente, de madres, de hijos, de abuelas, del CERPAJ, para esperar el 24 en la plaza y para convocar a personas que por ahí no se acercan siempre. Entonces solía haber shows musicales, actividades para chicos y paneles o pronunciamientos vinculados a los derechos humanos o a los ejes de memoria, verdad y justicia. Este año, por los 50 años, nos pusimos muchas y muchos en campaña para intentar hacer una garganta superlativa, y la consigna pasó a ser Vigilia por la Identidad, porque la memoria no se nos pasa. 50 gargantas en la plaza, así que este lunes desde las 2 de la tarde y hasta las 0 horas del 24 van a estar en Plaza de Mayo 50 gargantas poderosas del deporte, de la música, del arte, del periodismo, de los derechos humanos, acompañando a las madres, a las abuelas, a los hijos y tratando de convocar a buena parte de nuestro pueblo que por ahí no está en el día a día de la discusión política o de los derechos humanos, pero entiende lo que se juega en esta fecha, y creo que entendemos muchas y muchos también, en particular este año, lo que se juega en esta fecha. Este año que se juega en esta fecha, Negra. Se juegan tantas cosas porque pasaron 50 años del golpe fatal, de la noche más triste de la Argentina, y después fuimos tratando de recomponernos de muchas maneras. Los barrios populares sufrieron muchísimas privaciones, sufrieron muchísimos quilombos, ¿no? Porque la democracia se vino a instalar después de los milicos, con mucho esfuerzo de parte de los barrios populares y de las vecinas y los vecinos que tratan todos los días de que su vida valga algo. Y la verdad que hemos perdido mucho. Decimos que hemos perdido mucho. Siempre perdemos. Alguito de la democracia también nos deja como un sabor un poquito más dulce, porque ganamos un poco. Ganamos con la asignación universal, ganamos con diferentes derechos, pero después llegan otros presidentes y te siguen sacando cosas. Y hoy estamos en un momento muy difícil. Así que me parece que la Plaza de Mayo, que yo vivo en Santa Fe, ¿no? Pero la Plaza de Mayo siempre es tan significativa y es la plaza del pueblo. Es esa plaza donde las madres la caminaron, donde las madres la sufrieron y donde las madres se enfrentaron a los milicos. Entonces, creemos que este 23, estamos realmente muy emocionados, cansadísimos, muy cansados. Están muy sin dormir, me decían. Sí, mal, y le agradecemos también tanto a todo el equipo, qué sé yo, a todas las compañeras y compañeros, vecinas y vecinos que ahora están volanteando en la ex ESMA, a los que están haciendo los juegos para el 24, a los que se vinieron de las provincias para estar este 23 Vienen y 24. de todas las asambleas. Vienen de todos lados. Y lo que hacemos es trabajar muchísimo, ¿no? Porque nosotros no es que movilizamos, sino que intervenimos el 24. Pero el 23 es para estar en la plaza, digo, porque hay que ir a tomar mate, hay que encontrarse con los amigos, con las amigas y disfrutar todo este esfuerzo que estamos haciendo por juntar 50 gargantas que son realmente muy, pero muy importantes para cada una de nosotras y de nosotros, y las reconocemos en ellas como que han dicho algo al respecto, que han hecho algo al respecto de la democracia. Nacho acá tiene la anotación de las 50 gargantas. Mira el cuaderno de Nacho. Son personas que admiramos y queremos mucho, pero son un montón, 50. Así que para no olvidarnos, primero de remarcar esto que dice la Negra, ¿no? La verdad que estamos demolidos, agotados, pero también estamos conmovidos y orgullosos del pueblo que somos, del pueblo que nos recuerdan los 30.000. Porque en general cuando hablamos de los 30.000 se intenta instalar no solo
un discurso o una embestida negacionista, sino también la idea de que eso refiere a una perspectiva nostálgica de la política, a una mirada hacia atrás, y se subestima inmensamente el símbolo, el legado de los 30.000 como horizonte político. Claro. Porque en un momento de tanto aislamiento, de tanto sufrimiento, de tanta desmoralización, yo no sé cuántas causas, cuántos dirigentes, cuántas banderas podrían convocar en un mismo espacio físico, el mismo día, a la misma hora, al Tete de la Renga, a Lorena Vega, a Emi de No Te Va a Gustar, a Gustavo Silvestre, Sergio Palazzo, Reinaldo Sietecase, Miriam Bregman, Florencia Peña, Cecilia Roth, Darío Zeta, Ladelio Valdés, Vicky Montenegro, Julia Mengolini, Ariel Jalad, Iván Jagroski, Pablo Grillo, Peteco Carabajal, Ian Moche, Noé Barral Grijera, Fernando Signorini, Majo y Vicky Granato, Alejandro Apo, El Laucha Costa, Malena D'Alessio, Valentina Bassi, Eduardo Anguita, Candelaria Boto, Flavio Azaro, el periodista de la bici, Sole Barruti, Sergio Maldonado, Sofía Calvo, Fernando Borroni, Gustavo Gravia, José Amore, la Julia Eva, Lucrecia Martel, Juana Morín, Quique Viale, la Murga Labate Ibamo, Willy Bronca, Ale Wall, Ariel Sher, Sudestada, la Liga de la Justicia Social, Tute, Abuelas, Madres, Hijos y Adolfo Pérez Esquivel. Ahí hay 50, pero al encuentro de esos 50 están invitando en redes sociales ahora Moyo, León Gieco, el Indio Solari, Itziar Tuño de la Casa de Papel y un montón de gargantas de un montón de espacios distintos que consideran que esta fecha, que ese horizonte político está por encima de cualquier otra diferencia que podamos tener. Espectacular, la verdad los felicito, es un trabajo. Me gusta mucho eso que decían, tengo muchas preguntas para hacerles, pero de pensar el 24 de marzo y sobre todo cuando hay un año redondo, tipo 50 años, todo el desprestigio que hay cada vez que se habla de derechos humanos o de lo que pasó en el golpe militar, y dicen, no, basta, cerremos, hablemos del futuro, como si mirar el pasado no es lo más importante para justamente pensar en nuestro presente y pensar en el futuro. Es como, pensaba en eso que vos decías y es la clave para poder reflexionar entre todos como sociedad, porque además hay camadas de jóvenes que les queda muy lejos la dictadura y ustedes como organización llegan a un montón de jóvenes. Yo no sé si, pero estoy segura que en su estadística les da que la mayoría de las personas que forman parte de las asambleas son jóvenes y lograron que los jóvenes estén súper comprometidos. Ahora, ¿ven que eso pasa en toda la sociedad argentina hoy? El compromiso de los jóvenes, más allá de todo el laburo, porque ustedes son militantes y hacen un laburo enorme y están rodeados de jóvenes que le ponen todo, tienen un modelo que a mí siempre me gusta contarlo, de asamblea, de horizontalidad, pero después, ¿creen que la juventud está en esto mismo? ¿O vas a la plaza y hay algo de otras generaciones? A mí me parece que lo que no está pasando es que escuchemos a los jóvenes, ¿no? Nosotros tenemos en nuestras asambleas, los pibes se sientan, las pibas se sientan y dicen, cuentan, explican lo que le está pasando, y la verdad que lo que le pasa a los pibes y a las pibas en el barrio popular es muy difícil, ¿no? Porque pasa el narcotráfico por ahí, y ahí donde perdemos mucho, ¿no? Porque la verdad que se lo llevan como soldaditos, y eso nos preocupa muchísimo y es una de las principales críticas que nosotros hacemos a la política, no solamente del gobierno nacional, sino de todos los gobiernos, porque no hay políticas públicas para los jóvenes. Pero en otros espacios no los escuchan, digamos. ¿Quién escucha a un pibe? Y después dicen, sí, los pibes están en otra, como están en la suya, son, no sé, quieren ser influencer, quieren ganar la guita fácil. Pero en realidad no vamos a preguntarle qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren hacer, qué les parece mejor, ¿no? Porque si nosotros queremos refundar todo el tiempo el sentido de democracia, ¿no? Porque es una democracia que todavía es muy nuevita y tenemos tantos problemas todavía por solucionar, pero no los escuchamos, digamos, le metemos como lo que está pasando tiene que ser lo más importante y tenés que ir por acá. Y la verdad que el joven, el adolescente es rebeldía, no escucha, quiere protagonizar. Y en ese punto, al que entrás, nosotros le venimos dando vuelta también hacia adentro de nuestro sector, de nuestras organizaciones,
hace mucho tiempo, porque de algo estamos seguros y es que no podemos responsabilizar a los jóvenes de este mundo que tenemos. Si vos te pones a pensar, los gobiernos que han visto, de distintas extracciones político-partidarias, los chicos que hoy tienen entre 20 y 25 años, lo verdaderamente desmoralizador sería que confiaran en la idea de seguir con algo de lo que vieron. Y tampoco les conforma, y me parece bien, un plan de lucha, porque eso es lo que conocen. Están luchando desde que nacieron. Claro. Me parece que la principal lección que nos da la nueva generación cuando le da la espalda a la política es que está muy bien haber legado de los 30.000 y de la lucha de sus familias, de las organizaciones, de los organismos, el ejemplo de dejar la vida en la militancia. Pero los jóvenes nos demandan también empezar a militar la vida, empezar a construir un proyecto por el que valga la pena sacrificarse, construir. Y me parece que ahí está la principal deuda de la democracia también, porque esta crisis de representación no podemos no verla. Vos hacías una introducción generosa respecto de La Poderosa, como diciendo, bueno, usted, no, la crisis es de todos, porque yo hace 2 o 3 semanas recibí junto a la Negra acá, referente de La Poderosa de los demás países de Latinoamérica, y pensábamos, si esto hubiera sido hace 10 años, les hubiéramos dicho, che, ¿a qué equipo de fútbol quieren ir a ver? Y sabíamos que ahí, en esa cancha que eligieran, iban a ver flameando una bandera del Che Guevara. ¿Qué banda del rock les gustaría ir a ver? Y ahí hubieran visto flameando una bandera. Esos símbolos se perdieron porque no hubo un trasvasamiento generacional, y me parece que hoy no hay espacios para que eso se pronuncie. Desde las distintas convocatorias que se hace a la política en todas sus formas, seguimos esperando que los jóvenes vengan a alinearse a nuestra propuesta, a sumarse a como nuestros si fueran formatos. sujetos pasivos. Claro, y me parece que también hay otro problema a 40 años Sí. del regreso de la democracia, que es que hay una generación que por fin no van a retirar los militares, pero que tampoco se retira. Entonces, en un punto, deja de haber espacios donde pueda participar la juventud. Y esto no es un parricidio o decir, hagamos un corte generacional, pero no podemos no darnos cuenta que no hay en las plataformas de participación política, mediática, académica, judicial, ni hablar, participación de los jóvenes. Total. Y ni siquiera estamos diciendo de los jóvenes de los barrios populares. Claudia Tomo es, eso, sí, tomo eso. es profe, Claudia Romero. Sí. Sí. Mira, pensaba esta asociación entre el 24 de marzo y los jóvenes y el trabajo de contar la historia, por un lado, pero siempre es mirando para adelante. Hay un autor, John Dewey, filósofo norteamericano, que dice, la democracia tiene que nacer en cada generación y la educación es su partera. Es interesantísima esa frase, a mí me parece, la dijo hace más de 110 años, porque ahí está la clave. Es decir, la democracia no se hereda, ¿no? Es decir, hay que aprenderla. Y en ese aprendizaje, el trabajo de las anteriores generaciones con las generaciones jóvenes es fundamental. Vos pensás que hoy en la escuela, en las escuelas primarias y secundarias, saquen la cuenta, tenemos los padres de esos chicos que están en la escuela hoy, nacieron en democracia. La enorme mayoría de los padres de todos los pibes que están en la escuela. Entonces vos ahí ya tenés 2 generaciones nacidas y criadas en democracia. Que lo das como dado la democracia. Y entonces uno Fallida, podría decir, pero la das dada. claro, la tomás. decís, la tienen, ya está. No está. Según lo que dice Dewey es, la democracia hay que aprenderla. Y se aprende haciendo. Ahora, lo que dicen ustedes a mí me preocupa en el sentido de que dicen ustedes que trabajan militando y escuchando a los pibes, conteniendo a los pibes, siendo ambulancia muchas veces de los pibes para que no se los lleven de soldaditos, y los vengo escuchando hace años a la Negra y a Nacho diciendo, no sabemos qué hacer, cómo competir con este país que fabrica pobres para decirle, che, vení, trabajá, estudiá, si no hay oportunidades, si se van a lo narco. En este contexto entiendo la dificultad que tienen cada año, que es un desafío más grande de agarrar un pibe, decirle, no, la democracia igual está buena, confía, vení por acá. La escuela, ¿no? El La desafío, escuela el desafío es construir una democracia que esté buena, que dé respuestas para esos pibes, para esas pibas que no la encuentran en el día a día de las propuestas políticas tradicionales, porque la realidad es que nosotros
fundamos la garganta hablando de dejen de decirlo sin voz, que acá lo que faltan son micrófonos, que haya participación, y se supone que avanzamos en la conquista de algunos derechos. Pero yo creo que nunca estuvo menos representada que ahora la juventud de los barrios populares, porque se crearon nuevos medios, pero en los nuevos medios tampoco hay espacios para esos compañeros. Entonces, nos siguen diciendo jóvenes a los que tenemos 40 y pico, que en muchos casos pueden hablar muy lindo de Perón, de Evita o de Marx, pero no hablan con los pibes de los barrios populares ni por Instagram, o está más cerca de pisar los 40 que de pisar una villa, y la realidad que sería representada por esas voces que faltan, queda soterrada también, porque en las plataformas políticas no se habla ni de las apuestas, ni de OnlyFans, ni del narcotráfico, que son las 3 actividades que albergan a la inmensa mayoría de los chicos de los barrios populares. Y cuando asoma por ahí una puntita de esos temas en la tele, dicen, castigaron a tal personaje de la farándula con una probation por haber promocionado, incitado a las apuestas, y ahora tiene que alertar sobre los peligros de las apuestas ilegales. Los peligros de las apuestas ilegales son para el negocio de las apuestas legales. El peligro para los pibes son las apuestas. Por eso Lula le acaba de bajar la persiana a las apuestas online en toda su forma. Acá ni siquiera hablamos del tema. Y no estoy diciendo con esto, nosotros la vemos y los que están en la política institucional no la ven. No, hay compañeros tan valiosos, tan formados o más formados, tan convencidos o más convencidos, intentando adentro de estructuras partidarias que esto sea un tema en el Congreso, que esto sea un tema del debate público, pero no lo es. ¿Y cómo está la realidad en los barrios en este sentido? La realidad en los barrios está cada vez peor, durísima. Y nosotros, para no decirlo de esa manera, que parecería que en el contexto se pierde, laburamos mucho con el Observatorio Villero, ¿no? Que es el INDEC de la pobreza, de la pobreza. Sí. Porque no sabemos a quién le pregunta el INDEC, pero nosotros sí sabemos a quién le pregunta el Observatorio Villero y le pregunta a los barrios populares. Así que hicimos un relevamiento. No sabemos a quién le pregunta el INDEC, es buena. Es buena eso, porque ¿a quién le pregunta el INDEC? Porque dice que hay menos pobres, que la inflación baja. No, la verdad que nosotros no... peleando desde que asumió Milei con totalmente, el índice de inflación. Porque es mentira y lo seguimos sosteniendo, y por eso también sacamos cifras desde el observatorio y le preguntamos a 1094 hogares en 71 barrios populares en 14 provincias. Es una muestra grande. Y ahí vemos como el ingreso de estas familias llega a 338.000 pesos. O sea, el ingreso mínimo máximo, o sea, no tienen más ingresos que esto. O sea, 338.000 pesos es lo máximo que cobra alguien en un barrio. Exactamente. El promedio que nos da es esto. Hicimos, como hace el INDEC. ¿El promedio o el máximo? El promedio. El promedio. Lo que nosotros hacemos es lo mismo que hace el INDEC, que es con un diario de actividades, te preguntamos cada media hora qué haces, ¿no? Y ahí las compañeras que son trabajadoras comunitarias, son las trabajadoras de la triple jornada, te van contestando. Me levanto, me lavo los dientes. Ahí ves simultaneidad, por ejemplo. Mientras te lavas los dientes, pensás lo que te necesitas, cómo vas a llevar al chico a la escuela, cómo vas a pagar el colectivo. Bueno, eso simultáneo, que es lo que hacemos por lo general las mujeres. Después, cada media hora entonces te vamos consultando y ahí sale el trabajo comunitario, porque nosotros les fuimos a preguntar a las trabajadoras comunitarias, que son esas que ahora van a haber resentido esos 338.000 pesos cuando se cae el volver al trabajo. Porque esa era parte de sus ingresos cuando iban a cocinar a un comedor comunitario, cuando iban a un merendero. Bueno, ese es el que se le cae, o sea que ahora van a estar cobrando menos, generando menos ingresos a cada una de esas familias. Y la verdad que nos preocupa muchísimo porque ya no damos más, ¿no? Porque la triple jornada te destroza el lomo y eso es bastante difícil de corregir. Y la salud mental, me imagino. Y la salud mental, ¿no? Está hecha a pedazos. Sí, hay un parámetro muy crudo en el promedio, me preguntabas recién a la negra, que es el índice de longevidad. Hoy hay casi 30 años de diferencia en promedio de longevidad, no del impenetrable Yamba, de Zabaleta y Recoleta. Terrible. Dos barrios de la capital federal. ¿Cuánto? ¿30 años de diferencia? En el promedio de personas mayores de 65 años se ve esa diferencia que después se ve en la actividad laboral, porque vos le decías, ¿ese es el máximo que cobran? No, yo te dije que hay 3 actividades principalmente instaladas como alternativas para los chicos a los que no le das ninguna otra posibilidad, que son OnlyFans, las apuestas y el narco. Cualquier chico que sea soldadito, fierrero,
tranza, satélite, cualquiera de los cargos que ofrece el narcotráfico, que puede dar empleo y préstamos de manera permanente, te puede hacer ganar un buen salario, levanta ese promedio, pero te dura poco. Y cuando termina no te despiden del laburo, te despiden de esta tierra. Entonces el problema que tenemos hoy, que las familias pasaron de endeudarse para pagar la comida, porque te lo puede decir Sergio Palazzo, cómo creció el uso de tarjeta de crédito en los supermercados y de pronto cómo creció el crédito de las billeteras virtuales para poder pagar la tarjeta de crédito que no podías pagar. Y de pronto, claro, pero una cosa de verle al banco, otra cosa de verle a Mercado Pago y otra cosa de verle al narco. Entonces ahí hay que pagar o pagar. Y si no pagás, posiblemente pagues con tu vida. Y si pagas con tu vida, esos que no dijeron nada, ¿qué dirán? Esos dirán que es un ajuste de cuentas. Y así seguimos hablando de economía. O sea, el narco está peor que nunca en los barrios. Sí, tremendo. Lo que creció después de la pandemia. ¿Avanza en tiempos de crisis? Totalmente. Absolutamente. Son los que manejan, Perdón, digamos, yo los barrios. pregunto desde la ignorancia y desde un lugar de comodidad, pero en momentos donde ahora falta el dinero, donde mucha gente se cae del sistema... Bueno, avanza, el narco te presta más... plata, el narco te presta para comprar los remedios, el narco, digamos, maneja los barrios populares. Es un estado paralelo. En el lado Claro, amable, ¿no? claro, en el lado claro. que puede llegar a contar con tu decisión de caer ahí porque no tenías otra alternativa. Pero no es solo eso, porque el narco que te golpea la puerta o la ventana para que todas las semanas desde ahora le tengas que pagar 50.000 pesos de tu comercio, cuando tu comercio es la ventana del cuarto de tu hijo en el que vendés detergente prefabricado y los juguetes que ya no usa, y vos no tenés 50.000 pesos para pagarle, las amenazas son o que acaben con la vida de tu hijo que está preso, o que te baleen el frente de tu casa. Entonces no le gana el territorio a otra banda, le gana el territorio al Estado. Al Estado. Entonces, desde ese lugar, las alternativas que se le ofrecen a los chicos son todos espejismos o ilusiones que se acaban muy pronto y que se acaban de una manera muy dura, porque vos, para poder pagarle al que no te balea al frente de tu casa, en muchos casos tenés que empezar a vender. Y entonces ya estás adentro. No estamos hablando de que claudicó el muro ético, la barrera moral, que tenían muchas familias que históricamente se negaron a entrar ahí. Y no estamos hablando de esto desde ahora. Lo decía Cata recién porque nos escuchó buscar todos los micrófonos que tuvieran a nuestro alcance, desde la conferencia de Claxo en México hasta ese acto de UNESCO en el que Alberto Fernández hizo el furcio de Garganta Profunda, que nos decían estar en un acto político, y estamos ahí para decir, che, en un foro de derechos humanos que tiene 150 ítems a nivel global, no puede ser que ninguno diga narcotráfico, que es de lo que se está hablando en nuestro barrio. Entonces, dentro de todas las críticas que tenemos a este gobierno, no nos pueden decir que este escenario lo estamos pintando por una cuestión especulativa, partidaria o electoral. No. Lo que estamos Tenemos diciendo el desde la archivo de ustedes de pandemia, hace años. esto hizo metástasis. Y hoy el escenario es dramático. Entonces, cual sea la propuesta desde las representaciones populares de la política institucional, no puede partir de otro lugar que no sea esa realidad. Que duele lo que cuentan y quiero seguir hablando de esto, de lo que está pasando en los barrios y lo social, pero les hago una pregunta política, porque me interesa en este contexto en el cual ustedes claramente vienen narrando una película de terror que no arrancó en el gobierno de Milei. En todo caso, ustedes me dirán los efectos correspondientes a algunas políticas económicas, pero ustedes lo vienen criticando en distintos gobiernos. ¿Qué le pasa a la gente con Milei hoy en los barrios? De lo que escuchan ustedes en las asambleas. Hay mucha gente que adhiere, digamos, a lo que dice Milei, está repodrida de todo y encuentra un personaje que le viene a decir que... Le viene a mentir también, obviamente, nosotros lo sabemos, pero hay algunos que compran. Pero después la mayoría está muy golpeada y muy metida para adentro, digo, ¿no? Porque ¿Entran a los barrios, por ejemplo, los de la Libertad Avanza? Sí, en mi barrio entran así. Entran por el teléfono, entran por la tele, entran por no la caminan. No la caminan, eso pantalla. digo, caminan en el barrio. No, yo no he visto libertarios en los, Y una en los barrios pregunta, populares. las escuelas. No es necesario que caminen, Claro, porque es como dice claro, Nacho, entra entran por por el otro lado. teléfono, por Las redes, por las claro. redes. Sí, Hay un y- espacio ahí, ¿no? Que son las escuelas como institución, digo, nuestras escuelas, las escuelas. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ¿Las con escuelas los públicas? chicos? Claro, sí. ¿Qué pasa con los chicos en las escuelas? Porque Ahí pasa ese es su lugar. ¿Cómo la una ven? tarea titánica Sí.
hombres y mujeres que serán próceres de este tiempo en otro tiempo, que se ponen un guardapolvo blanco todavía y se bancan para colmo el nivel de estigmatización y demonización que tienen por defender condiciones mínimas de salario, de trabajo, pero la escuela termina siendo un espacio muy parecido a las organizaciones sociales respecto del compromiso que requiere sostener esos niveles de conflicto que trascienden las paredes de la escuela y recaen básicamente en manos y corazones humanos de maestras y maestros que abrazan familias, que abrazan chicos hasta donde pueden, darle de comer a la de ellos mismos. Entonces hay algo ahí que nos obliga a nosotros a estar parados siempre del lado de la escuela pública y de las compañeras y compañeros que con delantal hacen lo mismo que nosotras y nosotros todos los días. Ahora, el tsunami es muy grande para pedirle a la escuela que contenga este nivel de catástrofe económica. Están cerrando 30 empresas por día, hay 400 personas que se quedan sin trabajo por día, nuestros compañeros comen carne 2 veces por semana y todo eso se traduce en padres y madres que tienen los mismos quilombos que quien esté escuchando del otro lado, cualquiera sea su condición socioeconómica, tiene a su alrededor. Si vos te sentás en una mesa familiar, donde sea, en el barrio que estés ahora, y te pones a hablar con 10 personas, una manera en la que vas a conectar seguro es abriendo la ventana de la salud mental y empezar a decir, che, vos estás con ansiedad, sí, yo estoy con depresión, pero no vas a encontrar en la 1114 un panic attack, un burnout. Ahí es un loco de mierda que le clavó 114 puñaladas al gato y ¿qué le pasa a ese tipo? Y le pasa lo mismo que vos, pero no tiene medicación. Tenemos una compañía de la 21 que hace 6 meses está esperando un turno con el psicólogo. En un barrio de 50.000 habitantes que tiene 80 años, en la Villa 31 tenés 2 psicólogos. Entonces la realidad es que hay algo que se desmadra de ese tsunami que no se lo podemos pedir a la escuela. No. A mí me pasa algo de conocerte, negra, te miro y te veo, más allá del cansancio de no dormir preparando esta acción del 24 de marzo, te veo un poco más cansada que en otros momentos. Y pienso, la otra vez te escribí por Instagram porque en una de las, no sé cuántas veces que se inundó tu barrio, subiste... Anoche otra vez. Anoche, sí, me imagino. Subiste fotos y te dije, negra, están bien, y me dice, otra vez, sopa. Es como, nada cambia. No, y nada quería cambia. preguntarte si mi percepción es correcta, de que a pesar de que vos seguís adelante, hay algo ya de como de... Estoy cansada y estoy más vieja. Esa también es otro condicionante. Pero lo emocional, ¿no? Y lo emocional te mata, te destroza, digamos. Ver los pibes todos los días con todos los problemas, pibes que están en situación de calle, vos hablabas de la escuela, hay pibes que no están en la escuela. Claro. Que hace mucho que no están en la escuela. Claro. Y esos también la están pasando muy mal porque sus familias tampoco lo pudieron acompañar más y ahora están solos y están en consumo problemático, y estar en consumo problemático hoy es muy complicado. Relacionarlos con un centro de salud que los pueda acompañar, porque como dice Nacho, los centros de salud también están desbordados. Yo trabajo en un centro de salud y veo el desborde permanente. En Santa Fe, por ejemplo, Nación no le envía más medicación a los centros de salud, y los centros de salud no dan abasto en Santa Fe porque no tienen más medicación. O sea, todo es una montaña que se cae permanentemente, se cae y te cae en la cabeza, y eso te desgasta, te cansa. Es muy complicado hoy llevar adelante. Ahora van a venir para la vigilia 15 pibes y pibas de Santa Fe, con un esfuerzo enorme, pero los vamos a traer porque para ellos es muy importante estar acá. Y muy importante ver la organización, cómo se mueve, cómo trabajamos, cómo nos movemos. Entonces van a venir, y van a venir pibes que están en situación de calle. Muchos no tienen para comer, pasan yo vivo a media cuadra del centro cultural donde está el comedor, y pasan a las 11:30 de la noche pidiendo comida. Entonces, bueno, todo eso te pega en la cabeza que las jefas de nuestros comedores, la Mari, que es la jefa del comedor de Chalet, tiene una bacteria en las piernas y no puede caminar. O sea, ahora está postrada, estuvo un mes en el hospital, y a esa le sacan la asignación, le van a sacar el volver al trabajo. El plan. Entonces, vos decís, che, loco, pero... Y después los ves el gobierno nacional, lo ves a Esper, lo ves a Españolo, la ves a Karina y el 3%, y ves todo eso, y a ellos no le pasa nada. Lo ves ahora, ¿cómo se llama? Al vocero, Adorni. O sea,
viajan. El único pobre que sacó adelante Milei es Adorni, porque Adorni estaba cagado de hambre y ahora anda en avión y se va de vacaciones a Parece que Uruguay. sacó un par de pobres más Pero ese parece, porque cuando vos ves la vida de Adorni antes y ahora la vida de Adorni es diferente, uno que te reconta curtía a la gente por televisión, o sea, un tipo muy soberbio. Y vos decís, pasa todo eso y no pasa nada. Esos son niveles de corrupción altísimos que tiene este gobierno. Y no pasa nada. Nos quedan 2 minutos, se los dejo a ustedes, a sus gargantas. Yo quiero usar la mía para reivindicar esta. Vos dijiste que la negra está cansada y la negra dijo que están por traer a los pibes de Barrio Chalé de Santa Fe el 24 de marzo. Yo quiero contarles a los que están del otro lado y que cuando la negra puteaba por lo de Adorni recién debía estar pensando, esta cuca, este peronismo que gobernó 70 años. La negra vivía en el barrio Chalé de Santa Fe, frente a la cancha de Colón, en 2003, cuando Santa Fe sufrió sus trágicas inundaciones. La negra es la madre de la plaza del barrio Chalet, porque en el momento que se inundaba el barrio, no era un barrio con agua, era un barrio hundido bajo el agua. La negra tiene en el tanque de su casa la marca de hasta donde llegó el agua y parada en el techo de su casa ayudaba a hacer las balsas de los vecinos que se iban yendo, hasta que la vecina de enfrente de su casa se subió a una balsa con un bebé que chocó contra la columna de hormigón del estadio de Colón, se rompió y se le soltó de la mano un policía que sacó el revólver que tenía en la cintura y se pegó un tiro de madrugada arriba de la balsa en la cancha de Colón. La negra puso la carpa negra en Santa Fe y retiró a Reutemann de la política santafesina. Ella hasta hoy viene luchando por poner en la agenda las problemáticas de Barrio Chalé. Ojalá nos podamos quedar con eso y no con qué sesgo partidario le podamos dar. Totalmente, totalmente. Y lo peor es que la negra sigue luchando con los mismos problemas. Nacho habla de 2003 y sigue sucediendo lo mismo. Se sigue inundando el barrio, se siguen inundando un montón de lugares. Sí, pero ahora ya se inunda la ciudad. Tremendo. O sea, no hay un plan efectivo para un plan de desagües, ¿no? Porque Terrible. hay planes maestros, pero todos fallan y siguen fallando hasta hoy. Y los últimos Dale segundos que nos vamos. es para pedirles por favor que le presten atención a la defensa de la ley de integración sociourbana que se quieren llevar puesta en un paquete que arrastra la política de protección social para tirar un chasquibum mediático que le permita a Adorni salir de este quilombo. Necesitamos que no se lleven puesto ni el RENAVAP, ni el derecho a frenar los desalojos, ni la posibilidad de tener obras públicas en los barrios populares. Nacho y Negra, les agradezco un montón. Solo porque tenemos que entregar que viene otro programa, les agradezco. Sigan en las redes de La Poderosa todo lo que vienen comunicando ellos. Vayan a la Plaza de Mayo. El 23, vengan a la plaza. 23 y 24 a la plaza y acérquense a las 50 gargantas de La Poderosa, por favor. Gracias a nuestros operadores del día de hoy, Charlie y también